Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a hablaros de la experiencia que yo tuve con un equipo, que realmente empezamos siendo un grupo de gente y cómo nos convertimos en equipo. Todo empieza el día que me lío la manta a la cabeza y decido irme a Londres a ver cómo se hace esto del agilismo allí fuera de España, otra forma de hacer las cosas. Y pruebo un poquito de suerte, acabo en una gran compañía de, pues a ojo, eran unos 25.000 trabajadores, muy ágil todo, menos el departamento en el que yo caí, que no era tan ágil. Pero lo bueno que tenía era que nos dieron mucho espacio para trabajar y eso estuvo muy bien. Yo llego allí y me asignan a trabajar en un equipo que es el DevPit 2, el Pozo de Desarrollo 2. ¡Qué planaco! Pozo de Desarrollo. Y bueno, cuando llego allí y veo que la cosa iba a ser un poquito dura, empiezo a conocer a la gente y este era el equipo al inicio. Y no sé si se ve bien, la mayoría del equipo, pues faltan algunos miembros, eran indios. Yo no había trabajado nunca con indios. Y ahí llega el tío de Granada, jiji, jaja, ¿qué pasa, coleguita? Y esta gente no respondía así. Y no es malo, simplemente es que es una cultura diferente. Y una cosa que encontré es que había mucho silencio. Se te llegaba al daily stand-up. Oye, bueno, ¿y qué había hecho hoy? Y la gente callada. Y literalmente hubo un momento de estar 3 minutos en silencio. No sabéis lo largos que son 2 o 3 minutos sin que nadie hable. Y bueno, y ahí fue cuando me di cuenta que tienes que conocer a tu gente y que tienes que conocer de dónde vienen, cuál es su historia y cómo son ellos como individuos para empezar a funcionar como equipo. Entonces, bueno, empezamos a hacer algunos ejercicios y algunas cosillas para poner un poco más de energía en las sesiones y empezamos pues también, por ejemplo, a irnos a comer juntos y a tener charlas culturales en esas comidas. Oye, pues tú de qué zona de India eres, pues yo soy de la zona norte. Pues ¿y qué tipo de gastronomía tenéis allí? Pues yo soy de Granada, yo soy del sur de España. ¿Y allí qué hacéis? No, pues allí cocinamos con aceite de oliva, nosotros con aceite de coco. Y empezar a conocernos para que empezásemos a romper algunos de esos muros. Pero la cultura siempre va a estar ahí y eso es algo que no se puede cambiar. Y hasta que no conectas con eso, pueden pasar situaciones muy curiosas. Yo me acuerdo que yo les estaba explicando una cosa y yo les decía, bueno, tal, ¿lo habéis entendido? Y me decían. Y yo decía, bueno, no lo han entendido. Entonces lo volví a explicar y tal, y decían, bueno, ya al rato pasaba. Y recuerdo que un día comiendo con un amigo indio, le cuento lo que pasaba y empieza a reírse. Me dice, no, es que ayer es como decimos sí con la cabeza allí. Joder, pues sí lo entendí. Yo le estaba, claro, además repitiendo las mismas cosas una otra vez y sonaba muy raro. El caso es que cuando empezamos, aunque, bueno, como los que habéis visto en la charla anterior, Gerard ha hablado bastante del modelo Tubman. Sí es cierto que yo hay cosas que estoy de acuerdo con el modelo de Tubman y cosas que no, pero a mí me sirve como de una manera muy sencilla identificar algunas cosas y ver cómo puede reaccionar. Por ejemplo, en un grupo de gente que empieza, que la gente es más o menos tímida, que no se dice, oye, esto no me ha gustado lo que ha hecho. Simplemente porque falta esa confianza, puede actuar de una manera un poquito más directiva. Y también tienes fases en las que tienes ciertos conflictos, en los que, bueno, puedes entender, vale, están pasando cosas así, a lo mejor lo que hace falta no es ser más directivo, sino ayudarle a que encuentren su hueco. Una de las fases que me gusta mucho del modelo de Tubman, que no suele aparecer en ninguno de los modelos de Tubman que se ponen, porque el modelo de Tubman tiene 4 fases en el 65, en la primera edición que él hace de esto, pero luego hace una revisión en el 77 en el que incluye la jumping, que es que los equipos desaparecen. Y es importante reconocer cuando un equipo está muriendo para terminar de matarlo, porque es que no hace falta matarlo, a lo mejor hay que refundarlo, hay que hacer unas cosas diferentes. Bueno, el caso es que nosotros, en ese momento en el que estábamos de creación, la cosa buena que tiene es que puedes meter muchas cosas nuevas y empujar. Y eso está interesante, ¿no? Porque también aceptas más ideas. Una de las cosas que empezamos a hacer ahí fue empezar a trabajar con Pair Programming y con TED, que ellos no lo habían hecho nunca, y fue un buen momento para hacerlo.
Esto a lo que nos llevó fue que en este departamento nadie estaba haciendo ninguna de esas cosas y nos empezaron a percibir al equipo como los exploradores, como el equipo punta de lanza que iba probando cosas, que iba haciendo cosas. ¿Por qué esto era importante? Esto era muy importante porque el equipo, cuando empiezas a trabajar con el grupo de gente, es muy importante que ellos se vean de alguna manera, pero es muy importante cómo te ven los demás, porque condiciona también tu comportamiento. En el momento en el que ellos nos vieron como exploradores, eso lo que hacía es que el equipo cada vez estuviese más predispuesto a probar cosas, porque ya es como, joder, somos los exploradores, ¿no? O sea, somos los que tenemos que achuchar aquí. Y eso nos sirvió como motor también para seguir innovando, para seguir probando cosas nuevas. Pero llegamos en un momento en el que todavía éramos el equipo de desarrollo 2, el DevPit 2, y nos unen al DevPit 3. Hay un momento en el que, por circunstancias de la reorganización departamental, empezamos a trabajar con otro equipo de desarrollo, pues que si nosotros estábamos ya casi llegando aquí, eran estos. Y fue como, buah, empezar de nuevo. Dentro de esa nueva gente que llegó, impacta en el equipo y hace que vuelva a estar en un modelo de empezar de nuevo a hacer las cosas. Vino gente muy old school, que llevaba 20 años haciendo lo mismo de la misma manera, que tenían más resistencia al cambio y que era un poquito más difícil de hacer las cosas. También llegaron un par de células cancerígenas, que hasta que no hicimos la biopsia no supimos de qué pie cojeaban. Y también llegó un personaje que era Asim, que es un personaje muy importante en la historia de este equipo. Hola, Asim. ¿Sería ahí? ¿Asim? Ay, no tiene volumen. Bueno, llegó Asim. Y también llegaron dos españoles que revolucionaron un poco la forma de trabajar del equipo. Principalmente porque eran gente de muy alto nivel técnico, con una energía brutal, que chocaban un poco con la gente de vieja escuela, que iban a otro ritmo más lento, que llevaban mucho tiempo en la empresa y que eran un poco más corte funcionariado, ¿no? por entendernos. ¿Qué es lo que pasó con esta gente? Que se convirtieron en la Inquisición española. De hecho, era el mote que tenía este grupo, y se hacían coña de Nobody Expect the Spanish Inquisition, y realmente esto fue muy malo, porque lo que hizo fue que se creó un gueto. Cuando tienes diferentes culturas, tienes diferentes idiomas dentro del equipo, a veces para solventar algunos de los problemas técnicos, es más fácil tirar de tu lengua madre, de ponerte a hablar en español. Pero eso, con eso que estás haciendo, excluir a todos los demás. Y eso se hizo que se entrase en una crisis de equipo muy gorda. Esa crisis generó distintos grupos, generó que la gente no se fiaban unos de otros, había muchas comidillas aparte, muchas charlas de pasillo, que era realmente mala. Y hacía falta hacer algo muy dramático para que esa gente volviese a unirse, porque el principal problema es que estaban desunidos. Yo me puse a pensar a ver qué cosas se podían hacer y me di cuenta de que la gente se une mucho cuando tiene un enemigo común. O sea, a ti te atacan, oye, y todos hacemos piña. Y yo empecé a pensar, joder, necesitamos un enemigo que realmente nos una, pero, joder, tiene que ser alguien que tú puedas controlar, ¿no? O sea, no vas a meter aquí un troll que te reviente el equipo. O sea, ¿y quién puede ser el enemigo que más puedes controlar, que puedes controlar la presión que hace y que pueda realmente tocarle la nariz al equipo lo justo? Pues tú, joder, tú eres el gran enemigo. Entonces, lo que empecé a trabajar con ellos fue a ser mucho más inquisitivo, a hacer preguntas mucho más duras. Incluso alguna vez, cuando el equipo estaba en un impasse, tomar decisiones que pudieran molestarles de cierta manera, buscando una cosa que fue muy curiosa, que cada vez que yo le empezaba a preguntar a alguien del equipo respondía. No, pero es que esto ha sido por esto. No, pero oye, espérate. O sea, realmente empezaron a defenderse uno a otro y empezaron a actuar otra vez como grupo. Con eso no digo que boicoteéis a vuestro equipo de manera continua, digo que en algún momento eso puede ser necesario. Pero eso no es mantenible. Esa situación no es mantenible y
tienes que hacer algo para revertir la reacción que tienes que tener en el equipo porque tú eres el que te la tienes que ganar. Y ahí llegó el milagro del Product Owner. Sí, siempre es bueno tener un Product Owner. No, lo que pasó con este señor que nos asignaron al equipo era un señor más cerca de los 55 que de los 45, soy Project Manager más que Product Owner, y bueno, él trabajaba de una manera, ¿no?, que le funcionaba. La manera en la que él trabajaba era que cuando llegaba a una reunión de planning, por ejemplo, y la gente decía, oye, yo creo que eso más o menos son 5 puntos, él decía, no, estos son 2. Estamos jodidos, ¿eh? ¿Eso qué es lo que provocó? Que hubo un momento en el que a la primera de cambio que él intentó hacer eso, se le explicaron un poquito las reglas, oye, no, esto no funciona así, el equipo es el que tal, y él siguió diciendo, no, que eso es un 2, ¿eh? Que eso es un 2 y eso tiene que estar hecho para allá, y fue, ahí tienes la puerta. ¿A usted el favor de salir? Claro, eso fue un shock para el equipo. O sea, el que alguien cogiese al Product Owner entendido como jefe de proyecto o algo así y lo ponga en la puerta de la calle en la sala y le explique que tú no puedes hacer eso, fue, por una parte, traumático para ellos, pero por otra parte ellos entendieron que había alguien allí que iba a protegerlos y que era parte del equipo y que a veces les decía las cosas que eran duras porque era necesario. Pero sobre todo lo que ellos entendieron era que tenían la capacidad de decir no. Y eso es algo muy importante para generar los equipos. Son las 2 palabras más importantes para mí, para trabajar con un equipo, es gracias y no. Y casi más no. Porque realmente Israel estaba hablando en la presentación de equipos autónomos que pueden escoger una opción. Realmente cuando tú escoges una opción, lo que estás diciendo es no a otras 3 o 4, o 5, o 2. Pero el caso es que tú estás diciendo no a cosas. Y eso es muy importante, que tú seas capaz de controlar tu propio destino como grupo. Así que salimos un poco ahí del paso, empieza el equipo a funcionar, pero seguíamos teniendo un problema, que eran las células cancerígenas que teníamos ahí metidas. Sí, así, las células cancerígenas, no eres tú. Y tenemos este problema, tenemos una gente que no tenemos identificado si son benignos o malignos y cómo nos pueden afectar al equipo. Pero el equipo estaba sufriendo por esto. Lo importante de una célula cancerígena es que puedes intentar salvarla, pero hay veces en las que no compensa salvarla. Y desde el punto de vista del equipo, a veces no compensa estar manteniendo esa situación y hay que extirpar. Entonces estuvimos haciendo un juego para un poco identificar cómo lo estaba viendo el equipo, porque este tipo de conversaciones, las conversaciones duras, es muy difícil tenerlas cara a cara con la gente. Es más fácil tenerlas 1 a 1 o tenerlas en un ambiente en el que estás hablando de otra cosa. Entonces hicimos un jueguecillo de qué tres compañeros te llevaría a una isla desierta para sobrevivir y por qué. Y la gente empezó, pues yo me llevaría a Pepito, yo me llevaría a Fulanito, ¿por qué? Coño, a la célula cancerígena no ha elegido nadie. O sea, venga, vale, ya tenemos una pista muy clara de qué es lo que pasa. Entonces, a base de empezar a hablar con esa célula, la misma célula entendió que ella no estaba a gusto. Ya no lo estaba pasando bien en el equipo, no se encontraba realizada, que no iba a poder crecer. Luego había que buscarle una salida y buscamos una manera de, oye, de cómo te podemos recolocar en otro equipo o que puedas desarrollarte en otro sitio, pero en este grupo no tienes hueco. Y teníamos otra gente de esa vieja escuela que habían llegado que realmente el resto del equipo los quería y ellos querían aportar, pero tenían muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hicimos fue un cambio tecnológico. Se pasó a trabajar con una herramienta bueno, lenguaje de programación que no lo conoce nadie, y se movieron a .NET y no sabían. Entonces ellos se encontraban, yo entiendo su posición, ellos se encontraban realmente inválidos, entre comillas, de que no puedes aportar al equipo, pero estás ahí, tienes que aprender y estás como en una situación rara. Entonces lo que pensamos fue, ¿cómo podemos, como equipo, explicarle a esta gente que queremos ayudar? Y pensando un poco, llegamos a por qué no utilizamos una matriz de habilidades en la que la gente sea la que ellos mismos se evalúen lo que yo sé y lo que no sé. Y que realmente me
te desnudes delante del equipo. Mira, este soy yo y esto es lo que hago y lo que no sé tendré que aprenderlo. ¿Cuál era el momento importante de esto? Que en el momento en el que yo digo, yo no sé de esto, ahora es tu responsabilidad hacer que yo sepa de esto porque eres tú el que sabe. O sea, pasa mi desconocimiento a ser propiedad del equipo. El equipo es el que tiene que trabajar para formarme a mí. Y para, bueno, esto ya también lo aplicamos a hacer una gestión de riesgos. ¿Qué dependencias tenemos? ¿Qué gente sabe de qué cosa? Y cómo podemos cubrirnos. Pero sobre todo lo importante es que ya me libero yo de mi carga de no saber, lo he admitido, y ahora, ¿cómo vamos a trabajar para hacerlo? El equipo empezó a dedicar tiempo durante cada sprint para mejorar los conocimientos de los demás. Este fue uno de los cambios que hicimos. Hicimos muchísimos cambios y seguía habiendo cierta resistencia al cambio, sobre todo en la gente que era un poco más vieja escuela. Y entonces yo empecé a pensar, ¿de dónde viene toda esta resistencia? ¿O por qué, si estamos haciendo cambios que son buenos, la gente lo sigue percibiendo como, sí, vivo mejor, pero yo estaba más a gusto antes? O sí, esto me está yendo, pero siempre había como un pero ahí que no cuadraba. Y entonces ahí es donde conocí a este señor, que es el señor Leo Festinger, un doctor en psicología, que en 1957 él presentó la teoría de la disonancia cognitiva. Esto básicamente, ¿qué es lo que dice? Que tu cerebro se miente a sí mismo para no sufrir. O sea, tú imagínate que tú tienes tu sentencia A que dice fumar mata y es malo. Y tienes tu sentencia B de yo quiero vivir, coño, no me quiero matar. Pues eso me deja en una situación incómoda, me deja en una situación de pues, ¿qué está pasando aquí? Mi cerebro tiene tres opciones. La primera es que dejo de pensar en esto. Va, ya me moriré, va, me da igual pipa y mi cerebro deja de sufrir. Vale. La segunda es que elimino una de las dos sentencias contrapuestas. Dejo de fumar. Pues ya está, ¿no? Arreglado. Fácil. Pero luego tienes la tercera, porque el cerebro es listo de narices, que es, bueno, ¿y si me invento una tercera sentencia que me justifique algo? Ya, joder, pero mi abuelo se murió con 95 y se fumaba 2 paquetes todos los días. Venga, vale, pues ya estoy tranquilo. Pues esto es lo que pasaba con los cambios. O sea, nosotros aplicábamos un montón de cambios, los cambios funcionaban y la gente, o sea, seguía a veces un poco bloqueada con eso. Entonces, por ejemplo, estuvimos haciendo en una de las retros una lista de cuáles eran todos los cambios que habíamos hecho, si habían sido positivos o no, para intentar atacar la raíz de esos problemas, de esa resistencia a ciertos cambios estructurales que había ahí. Y en estas retros empezaron a salir un montón de cosas, no solamente el tema de los cambios, salieron cosas muy duras. O sea, como por ejemplo en este tipo de retros fue las que salieron ya, pero este grupo de españoles me está excluyendo, me siento mal. Y decirle a alguien a la cara, oye, me estás excluyendo, es duro. Y es duro de admitir. Pero eso era algo muy bueno. O sea, porque habíamos llegado a un punto en el que podíamos poner sobre la mesa ese tipo de problemas. Con lo cual, el equipo estaba ganando en unos niveles de honestidad que para mí son básicos y necesarios en cualquier equipo, en el que realmente nos podamos decir las cosas para mejorar. Yo sí creo que las retros funcionan y que las retros para hablar de ciertos temas funcionan mucho. Y más de las cosas que estuvimos hablando, otra de las cosas que sacamos fue el tema del orgullo, de por qué trabajamos, de realmente... aquí echamos muchas horas al día y además para hacer dinero, trabajamos por algo. Y llegamos a algunas conclusiones que a lo mejor no son del todo válidas, pero oye, para nosotros nos funcionaba. Que era el que, por ejemplo, si tú y yo trabajamos juntos, pero no tenemos ninguna relación más, o sea, simplemente somos colegas de trabajo, mi percepción de ti es tu trabajo. O sea, yo no sé si después, cuando tú te vas de cañas con los amigos o te vas con tu equipo de fútbol, eres un tío genial o no. Yo sé cómo te comportas trabajando. Y si tu trabajo es un poco más chapu, pues a lo mejor voy a tener una percepción de ti de que eres un poco chapu. Porque no estoy ahondando y no sé cuáles son los problemas que tienes por debajo. Entonces, ahí llegamos a la conclusión de que
de que el trabajo también es el reflejo de cómo somos o el reflejo que damos a los demás y que si queremos dar un buen reflejo, joder, tenemos que trabajar bien. Entonces ahí es donde empezamos a tirar un poco de nuestro propio orgullo. Nadie quiere hacer las cosas mal, pero a veces hace falta que nos lo digan para que empecemos a reactivarnos ahí. Y otra de las cosas que estuvimos hablando en la retro, relacionándolo un poco con el keynote que hemos tenido esta mañana, fue aquí pasamos muchas horas y estamos trabajando, pero es lo que realmente quiero hacer en la vida. O sea, si fuese asquerosamente rico, ¿estaría haciendo esto? Y llegamos en muchos casos a los que no, que realmente, pues por ejemplo, teníamos un caso de un chaval que él quería ser entrenador de fútbol, de niños. Entonces lo que empezamos a pensar es cómo podemos casar esas cosas, cómo podemos casar lo que tú quieres con tu trabajo diario. O sea, ¿por qué tú quieres trabajar con niños? Porque te gusta enseñar cosas, porque te gusta ayudarles, porque te gusta formarles. Ah, bueno, ¿cómo podríamos hacer eso en el trabajo? Bueno, pues es que a lo mejor puedo preparar una charla técnica o a lo mejor yo puedo dedicarme a prestar un poquito de atención a ciertos los problemas, a solucionarlos. Guay. Teníamos otro, por ejemplo, que él quería fundar una ONG, era para ayudar a gente a casarse en la India. Bueno, pues, oye, ¿tú por qué lo haces? Porque a mí me gustaría ayudar a gente que tiene problemas. Y se convirtió más o menos en el sexto hombre del equipo. O sea, él siempre que había alguien que necesitase ayuda, ahí que aparecía. Para intentar un poco fusionar lo que es tu vida con el trabajo, porque pasamos muchas horas trabajando. Entonces, bueno, fue alguna de las cosillas que estuvimos haciendo en la retro. Sí, tú te acuerdas, sí. Y bueno, todas esas conversaciones que empezamos a dejarlas claras, lo que nos llevó era, el equipo está avanzando, pero no llegó a ver que algunos de los problemas que nos estamos encontrando, cuál es la relación con cómo estamos con el equipo. Y ahí investigando un poco, llegué a ver las disfuncionalidades de Patrick Lencioni, que bueno, él es un escritor de negocio y tiene una fabulita así muy mona, que es las 5 disfuncionalidades del equipo, y la verdad es que yo he visto que los equipos con los que yo he trabajado suelen pasar. La primera es que eres invulnerable, los problemas son de los otros, yo no tengo fallos. Ese paso, en el momento en el que empezamos a reconocer cuáles eran los puntos débiles que teníamos con la matriz de habilidades, empezamos a subir ese nivel. Con lo cual ya llegamos al siguiente, que es la armonía artificial, no nos decimos las cosas, bueno, nosotros ya somos honestos, ya podemos empezar a decirnos las cosas, nos las estamos diciendo, las tenemos encima de la mesa. El siguiente nivel es que tenemos una ambigüedad por una falta de compromiso, no están las cosas claras de qué es lo que tiene que hacer cada uno, pero como ya nos decimos las cosas, ya podemos empezarnos a decir, vale, tú te estabas encargando de esto, tú te estabas encargando de esto y tú de esto, y empezar a ser un poco... empezar a controlarnos los unos a los otros, que nos lleva al siguiente punto. En el momento en el que nos controlamos podemos poner unos estándares y decir, vale, trabajamos así. Porque una de las herramientas más efectivas que funcionan en el equipo es la presión de los pares. Independientemente de lo que te diga tu manager, independientemente de lo que diga el Scrum Master, de lo que sea, cuando el tío que tienes sentado al lado te dice, y yo, ahí es cuando reaccionas. Cuando realmente el que está a tu lado, codo con codo, que está a tu mismo nivel, es el que te está diciendo, oye, esto vamos a hacerlo bien. En el momento en el que todos nos vamos a controlar y en los dailies podemos decirnos, oye, tú eso me dijiste que ayer estaba así, pero es que estás teniendo algún problema, ¿cómo te puedo ayudar? Podemos empezar a mirar resultados. Podemos empezar a fijarnos en conseguir cosas. Y bueno, esto... que lo hacíamos en la retro está bien, pero lo que sí vimos que funcionaba mucho en la retro era todo esto, aprendizaje y todas estas cosas que hablamos, hacerlo a través de juegos. Hay un estudioso de la educación, que es Morgan McCall, que sacó el modelo de educación 70-20-10, en el que dice básicamente que el 10% de lo que aprendes viene de libros, el 20% de lo que aprendes viene de tus colegas y el 70% te viene de lo que pones en práctica. Entonces, a través de los juegos, lo que estás haciendo es poner en práctica cosas. Es una simulación, no es exactamente lo mismo, pero es una cosa que ayuda. Entonces, pues, por ejemplo, bueno, hicimos el juego del marshmallow, o estuvimos haciendo un juego del Pictionary para trabajar el tema de las estimaciones. Y fue una cosa en la que la gente reaccionaba bastante bien porque se lo pasaba bien.
Y el otro factor que es vital para cualquier grupo de gente que se lo pase bien es poner comida. Pon comida encima de la mesa. El tema de la comida es uno de los patrones de cambios efectivos que propone la doctora Linda Rising en su libro Fairless Change, que tiene un montón de patrones y la verdad es que es muy recomendable. Y el de la comida es fundamental. La gente presta atención, la gente con el estómago lleno está más a gusto. El caso es que tras todas estas cosas que empezamos a hacer, llegamos a un momento en el que por un cambio de edificio y por una nueva reestructuración había que refundar el equipo. Y lo refundamos de una manera un poco artificial. Un poco artificial primero porque no había ningún tema común para empezar a trabajar y entonces nos convertimos en los Sugar Babes. Lo bueno es que fue de manera democrática y que en la final le ganamos a las Spice Girls, que podía haber sido mucho peor. Entonces, bueno, oye, pues los Sugar Babes, pues ya está. Y con este cambio vino también que el equipo había que dividirlo, porque era un equipo, como se habían fusionado dos equipos, era un equipo demasiado grande. En esta división del equipo empezamos a pensar cómo se podía dividir el equipo es suficientemente maduro o no para decidir cómo hacerlo, cómo podemos orientarlo, cuáles son las reglas que podemos poner un poco, lo que hablaba Israel también en la charla. Y con el juego que habíamos hecho en la isla y con algo que yo había empezado a leer de tema de roles de Belvin, empezamos un poco a identificar cómo componer los equipos. Una de las decisiones que tomamos en ese equipo fue quedarnos con Asim. Teníamos dos testers y Asim era el tester malo. ¿What? Sí, era el tester paquete. Bueno, no era el paquete, era el menos bueno, por así decirlo. Pero lo fundamental que tenía Asim y que hacía que era la pieza más importante dentro del equipo es que era el líder social. Era el tío que nos abría todas las puertas, conocía todos los departamentos, se llevaba bien con todo el mundo, se llevaba bien con todo el equipo y era el que movía a la gente a hacer cosas. Ese trabajador de equipo es uno de los roles de Belvin y es fundamental el encontrar quién es tu líder social que genere esa cohesión dentro del equipo. Es tu líder social. Hay muchos líderes dentro del equipo. Puedes tener líderes técnicos, que sean los que llevan la voz cantante un poco a la hora de tomar decisiones técnicas, tomar decisiones de arquitectura. Tienes líderes espirituales, por así llamarlos, que es el que mantiene el espíritu del equipo, el que mantiene los valores del equipo y los pone en funcionamiento. A veces son la misma persona, a veces son diferentes, pero lo más importante de los líderes es que no son puestos, son electos. O sea, yo soy un líder porque tengo a alguien detrás. Si no tengo a nadie detrás, pues soy un chalao que va andando solo y hablando. Pero los líderes, lo importante es que hay gente que se pone detrás de ellos y dice, oye, yo quiero ser guiado por ti. Entonces, ese fue el principal motivo por el que cogimos a Asim. Luego, el resto del equipo, cada uno tenía sus características, pero no llegaban a ver unos con otros, o sea, por qué estaban juntos. A veces había cosas que no se entendían unos con otros. Y fue por lo que empezando a pensar cómo podemos hacer esto, llegamos a los roles de Belvin y vimos que, bueno, Meredith Belvin es otro doctor en psicología, que psicología e industria, ahí lo dejo. Y este hombre lo que empezó a hablar es decir, bueno, dentro de un grupo, cada persona desempeña diferentes roles, tiene un rol principal y tiene unos roles secundarios. Entonces, lo que estuvimos es trabajando sobre identificar, primero, en base al tipo de test que él tiene, cada uno qué tipo de roles somos y cómo me veo, y después lo que hicimos en un retro fue ver cómo nos ven los demás, qué tipo de roles creen los demás que yo tengo. Eso, por un lado, es un poco también de tirarte a la piscina, porque es desnudarte totalmente y que la gente te diga a la cara, oye, pues yo creo que tú eres un special y tú creías que tú eras un team worker, pero no eres tan team worker, tú no eres tan coleguita. Y
Y bueno, con esto nos sirvió para que la gente empezase a verse a lo otro como, vale, por ejemplo, Asim, que era team worker, es un tío que cohesiona todo, pero también todos los roles tienen una parte menos buena, que es que a veces le cuesta decidir y posicionarse por uno o por otro. Y eso a veces funcionaba, o sea, hacía que miembros del equipo dijese, tío, Asim, posiciónate. O sea, ¿estás a favor o en contra de esto? Claro, cuando ellos empezaron a verlo como que es que no, que su función era mantener esa armonía, empezaron a presionarle menos en ese área. Y bueno, lo mismo pues con la otra gente que teníamos, con los plants que generaban ideas, pero a veces les costaba concretar algunas cosas, o con los shapers que estaban azuzando al equipo para que achuchasen más y se entendiesen un poco por ahí. También teníamos un poco de separación de los distintos roles técnicos. O sea, teníamos, seguro que esto no ha pasado a ninguno, los desarrolladores que desarrollaban y luego le pasaban el código al tester, que era el que lo testeaba. Eso no ha pasado nunca. Entonces, empezando a entender estos roles y viendo esos problemas que teníamos, dijimos, ¿cómo podemos solventar ese tipo de situaciones? Y decidimos solventarlas a través de métricas. ¿Por qué métricas? ¿Para qué sirve una métrica de verdad? Yo creo que una métrica no sirve para medir. Sirve para modificar comportamientos. Si yo a este tío lo estoy midiendo por la cantidad de donuts que va a comer, probablemente coma así. Si yo a este tío lo mido por la cantidad de impacto negativo que genera en el cliente, probablemente coma de una manera diferente. Depende de cómo yo mida, él se va a comportar de una manera o de otra. Y esto fue lo que empezamos a hacer con los equipos. Por ejemplo, si yo mido cuántos bugs descubre al final de la iteración, te estoy incitando a que haga un trabajo posterior de análisis. Si además de eso mido cuántos bugs descubres durante el proceso, probablemente vas a tener 2 fases de testing. Pero si además lo que te mido es para que bajes los 2 números, vas a tener que trabajar con el desarrollador desde el minuto 1. Porque cualquiera de los 2 números no van a ser positivos. Eso cambia un poco los modelos en los que tú veías que los testers tenían objetivos por el mayor número de bugs descubiertos. Lo que estaba haciendo, guerra, siempre, desarrollador-tester. Bueno, eso era lo que estábamos intentando cambiar a través de ese tipo de métricas. Haciendo todos estos cambios, empezamos a ser mucho más efectivos y a que el proyecto funcionase mejor. Que el proyecto funcionase mejor y acabamos de una manera exitosa en el proyecto. ¿Qué significa exitoso? Pues un manager te dirá, esto va en que había acabado antes de tiempo y nos hemos ahorrado pasta, y un técnico te dirá, no, pero es que además la calidad es muy buena. Bueno, pues más o menos todo eso se dio. Acabamos bien, no teníamos retraso, la calidad era aceptable, y entonces una vez que se acaba eso, ¿qué es lo más importante? Pues fiesta. O sea, las cosas hay que celebrarlas. Hay que celebrar, pues, irte de fiesta, hay que hacer comidas cuando acabe un sprint, hay que hacer comidas cuando acabe una fase. De hecho, nosotros teníamos un botón que cada vez que se acababa una historia, le dábamos y sonaba, ¿tú? Sí, sí. Y era como, hemos terminado una historia. Celebrar. O sea, los equipos celebran juntos cosas. Y una vez que llegamos a todas esas celebraciones, se había acabado el proyecto, empezamos un nuevo proyecto, alguna gente sale del equipo, entra algún miembro nuevo. Teníamos una base común por debajo, pero era un equipo nuevo. Llegábamos a una fase de que en el modelo de Tuchman es de disolución, inventar el equipo. O sea, los Sugabase ya no tenían sentido. Y es el momento en el que entran los Goonies. Los Goonies el grupo de gente que había quedado se había caracterizado por tener una alta resiliencia, se anteponían, se resarcían ante todo, cualquier problema que hubiese lo sacaban para adelante, porque lo que tenían siempre en mente era había que hacer lo que hubiese que hacer para tener éxito, siempre. O sea, era la gran premisa que había dentro del equipo. Entonces nosotros llegamos a esta solución de por qué aparecen los Goonies, porque en uno de estos problemas que estábamos teniendo, alguien del equipo dijo, los Goonies nunca dicen muerto. Y nos moló tanto la frase que dijo, coño, nosotros somos los Goonies. Si es que es verdad, pase lo que pase, tiramos para adelante. Entonces ahí empezamos a crear una mitología a través de los Goonies, en el que cada uno de nosotros teníamos en el tablón un personaje de los Goonies. La sala en la que estábamos la teníamos decorada como los Goonies. Y sucedió una cosa muy curiosa, que es que empezamos a trabajar en un proyecto en el que, como no habíamos de edificio, teníamos dependencia del otro edificio.
Teníamos una dependencia y no estábamos funcionando bien. En ese momento el equipo dice, somos los Goonies, hacemos lo que hace falta. Y lo que hace falta es que nos mudamos. Un día dijimos, esto es necesario, me da igual que no tenga sitio para nosotros, bloqueamos una sala de reuniones y nos cargamos en un coche enano todos los bártulos, equipos, y nos plantamos allí. Claro, los managers se volvieron locos. ¿Pero qué estoy haciendo? Pero si esto, que te dejes de leche, esto es lo que hace falta para que el equipo funcione. Esto también pues, empezó a seguir incrementando la mitología Goonie, de joder, esta gente hace lo que haga falta. Y nos metimos en una sala en la que teníamos una mesa, por aquí más o menos, pues 7 personas. Trabajando con 2 monitores cada uno y bueno, era absurdo, estábamos tremendamente pegados, pero daba igual. O sea, el equipo entendía que eso era lo que hacía falta. Lo que podíamos hacer es cómo podemos hacer el mejor entorno posible para que esto funcione. Una de las cosas que tenemos en el equipo es que a todos nos gustaba la música. Y dijimos, coño, pues ponle música. Y nos creamos una lista de Spotify común, en el que la gente iba añadiendo canciones y la teníamos siempre puesta. Y teníamos canciones temáticas, como por ejemplo, cuando alguien ya se columpiaba demasiado, Enough is enough. Ya, o sea, corta. O, por ejemplo, cuando alguien estaba muy jodido, pues I'll stand by you. Ahí voy a estar contigo. Y eso la íbamos poniendo durante todo el día, pero además cuando pasaba algo, siempre llegaba alguien y ponía la canción justa. Eso que es lo que hacía que el buen rollo se disparase y que todo el mundo supiese que estábamos juntos a eso. Después era muy curioso que teníamos gente que no había visto los Goonies, porque eran muy jóvenes. Y tuvimos que, por ejemplo, solíamos pedir pizza a la hora de la comida y hacer visionado de la peli. Claro, el resto de los equipos se volvían un poco locos cuando nosotros en una sala de reuniones poníamos a todos, hostia, los Goonies, allí sonando William y viendo las pelis. Pero eso, ¿qué es lo que hacía? Que el equipo estuviese unido. Con eso llegamos a un momento en el que el timing era el propicio, en el que la gente llevaba trabajando el tiempo suficiente como para conocerse y que pudiésemos llegar a crear nuestro propio manifiesto. O sea, ¿cuáles son los principios y valores que tenemos dentro del equipo? Tú no puedes imponerle unos principios y unos valores a nadie. Eso es algo que tenemos que elegir conjuntamente. Y esos principios y valores son los que son los mínimos que todos tenemos en común para el objetivo que tenemos, el objetivo mayor que tenemos, que es un objetivo más grande, una misión más grande que el objetivo de acabar un proyecto. Esto salió de una retro en el que estuvimos haciendo cuáles eran los acuerdos de trabajo que teníamos, cuáles eran los principios y valores y empezar a alinear, pues mira, este principio tiene este acuerdo de trabajo y este no lo tiene. Entonces, ¿cómo podemos mejorarlo? Una vez que llegamos a esto, a una de las cosas que llegamos y que era que todos nos decíamos las cosas a la clara, que éramos honestos y que nos entendíamos, para llegar a esto era que todos nos teníamos que ayudar. Con lo que los equipos multidisciplinares, que el equipo es capaz de hacer todo, empezamos a convertirlo en vamos todos también a hacer un poquito de todo. Y intentar convertirnos en gente pi. Normalmente está la gente I, que sabe algo y poco más, la gente T, que sabe de algo y un poquito de distintas cosas. Bueno, pues nosotros con esa matriz de habilidades intentábamos conocer al menos 2 campos y un poquito de todos los otros. De tal manera que nuestro tester era capaz de trabajar con el cliente o de saber cómo se hacía la integración continua y el desarrollador podía trabajar también en una parte de diseño. Y bueno, esto, ¿cómo llevamos a acabar esto? Esta gente decide que ellos lo quieren petar mucho y que quieren hacer algo muy grande, que el equipo está funcionando, que hemos acabado el proyecto y que somos la leche. Entonces la empresa se esfuerza un montón y nos paga una cena. Y esta gente dice, no, nosotros somos muchísimo más pelotudos que todo esto, tenemos que hacer algo grande. Vamos a poner un mocho y que el encargado de festejos que se invente esto. ¿Y qué hicimos? Pues petarlo y nos fuimos un fin de semana a Roma. ¿Por qué? Porque esta gente era tan genial que decidió dejar a su familia un fin de semana y pasar tiempo con el equipo porque realmente lo estábamos pasando muy, muy, muy bien. Todo llega a su fin y llegamos a un momento en el que el equipo, hay un miembro del equipo que se va, uno de los líderes del equipo, y el equipo lo sufre. ¿Qué fue lo que hicimos? Ahí intentamos trabajar un poco con los 6 sombreros de pensar de Edward de Bono, para de una manera un poco más objetiva ver realmente, qué bueno era Pablo, que era genial, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer?
y cómo podemos cubrir esto. Finalmente, bueno, este era nuestro cartel con las caras de todos y poco a poco la gente fue saliendo hasta que el equipo desapareció de manera natural. Entonces, ¿qué es un equipo? Pues para mí un equipo es un grupo de individuos, son gente, cada uno de ellos, que tienen una meta común, que suele ser acabar un proyecto o hacer algo así, que tienen una misión más grande que su meta común, que es vamos a ser el equipo más pelotudo de la historia, que es vamos a ser los que estemos siempre punteros, tiene algo por encima, que se van de celebración juntos, la individual y la colectiva, que sufren juntos, que se ayudan y que sobre todo son honestos. Y básicamente, pues... Pues este es el equipo. I am the biggest Goonie. Y hoy día seguimos I am a Goonie. yéndonos de cena y quedando de vez en cuando para ver cómo nos va cada uno en nuestro nuevo equipo y viendo qué cosas conseguimos Yo soy un Goonie. imponer de lo que habíamos hecho en el otro equipo. Y por supuesto, yo también soy un Goonie. Y ya está. Muchas gracias. No, gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o... Vale, pues bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Pues contando con que fueron 3 equipos, o sea, un equipo que mutó en 3 equipos diferentes, fue aproximadamente, no llegó al año, unos 10 meses. ¿Algo más? Dime. Yo hago de todo, pero básicamente era el Scrum Master, o sea, el que no trabaja. ¿Alguna...? Dime. Uno de los problemas actuales es algo que comentaba al principio de que la gente se adapta muy rápidamente a las cosas buenas y de seguida las toma por descontado, ¿no? Y esa dificultad quizás para poner en valor lo que vas consiguiendo, ¿no? Los cambios aplicados, etcétera. ¿Cómo lo consigues? Hay que recordar mucho lo que hace. O sea, es bueno y para eso, por ejemplo, utilizábamos mucho cartelería. Poníamos muchos carteles cuando hacíamos algo bueno de esto se ha quedado como chachi, lo vamos a poner ahí para que no se olvide. O como por ejemplo, cuando salió el manifiesto, lo que fue ponerlo ahí para que siempre como habíamos llegado a ese punto en el que estábamos de acuerdo que eso era bueno, si alguien hacía algo que se salía un poco, era tan fácil como, oye, esto lo habíamos hablado, ¿por qué pasa esto? Y un poco el tener siempre presente las cosas. Es cierto que lo que Gerard ha comentado, hacen falta 3 cosas buenas para suplir una mala. Y sí, todo esto es la parte bonita, y que tuvimos muchísimos problemas y sufrir mucho para conseguirlo. Pero también, cuando algo es bueno, se queda mucho más tiempo en el cerebro. Es lo mismo, el cerebro es listo, el cerebro no quiere estar sufriendo de manera continua y muchos de los recuerdos los empieza a quitar y se fija los buenos. De hecho, si pensáis todos, por ejemplo, en vuestra infancia, seguro que no recordáis el día que Pepito os quitó la goma, ¿no? Recuerdas el día en el que marcaste el gol X o que estabas con tus compañeros haciendo no sé qué. O sea, en el medio-largo plazo recuerdas también las cosas positivas. Por allí, por allí. Sí. Lo primero es conocerse. Conocerse uno a uno, que eso, por ejemplo, es algo que el Scrum Master hace o debería hacer muy bien, conocer a su gente. Irse de cervezas para mí es fundamental, porque hace que la gente salga de su contexto de trabajo, aunque al final acabe hablando mucho de trabajo, porque realmente es el punto en común que tenemos, pero el intentar salir fuera de ese entorno de trabajo y empezar a ver a la gente como gente es fundamental. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hice con este equipo cuando empezamos fue empezar a conocer, bueno, como dije, eran de mayoría indios, pues tienen, por ejemplo, religiones diferentes, culturas diferentes, empezar a estudiar sobre sus religiones y sobre su cultura, por qué era así, por qué, por ejemplo, tenían más reticencia a hacer algunas cosas en base a la sociedad de castas que tienen, o sea,
conocer realmente a tu equipo, y en el momento en el que tú vas conociendo a uno y ahora yo me voy contigo a comer, pero también se viene él y ya empezamos a abrir a 3 y ahora abrimos a 4 y ahora abrimos a 6 y ahora empezamos a hacer cosas juntos, cuanto más te conoces es más fácil que te puedas decir las cosas. A ver, la honestidad es una honestidad constructiva. Yo te estoy diciendo algo porque es mi honesta forma de ver las cosas para conseguir algo en base a algo que pienso. Y podemos tener puntos de vista diferentes y podemos no estar de acuerdo, pero de una manera constructiva. Entonces, bueno, básicamente eso, a base de generar ese conocimiento entre uno y otro y hablando con cada uno de los temas que les interesan. ¿Tú tenías una por ahí? Bueno, eso era un poco lo que estuvimos hablando con el tema de los 6 sombreros de pensar de Bono. Vale, todo esto está muy bien. A lo mejor la estructura de equipo ya ha cambiado. A lo mejor ya no eres los Goonies porque tiene una dinámica diferente y ahora eres los Transformers. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo. Eres otro grupo. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué cosas positivas sacamos? ¿Y cómo las vamos a poner en práctica en el nuevo equipo? Y a lo mejor el nuevo equipo tiene, no sé, no todo el mundo hace de todo, pero se ayudan de otra manera. Vale, pues vamos a potenciar eso. Vamos a no potenciar esta otra cosa y vamos a potenciar eso. Pero básicamente aprender de lo que ha hecho y simplemente exportar esa experiencia al nuevo grupo que haya. Pero probablemente no será lo mismo nunca. Eso no significa que sea ni mejor ni peor. Simplemente es que no va a ser lo mismo. Va a ser otra cosa. ¿Algo más? Dime. ¿Cómo manejas el caso de, o cómo respetas a una persona que quiere aislar su vida laboral de su vida no laboral? Y es muy estricta en ese punto. No entrando en su vida laboral, o sea, en su vida personal. O sea, a ver, es lo primero que he dicho, es un conjunto de individuos. O sea, por muy grande que sea el equipo, tú eres tú y tú no puedes dejar de ser tú. Es importante que la aspiración sea que nos convirtamos en ser parte de algo, pero yo no puedo dejar de ser yo. En el momento en el que deje de ser yo, probablemente haya unos cambios en mi vida que no me gusten. Entonces, tienes que conocer los límites de todo el mundo, pero también no solo en ese caso. Hay gente con la que te va a funcionar que tenga un acercamiento más agresivo, más cínico, y gente con la que no puedes entrar así. A lo mejor tienes que entrar de una manera mucho más suave, o hay gente a la que a lo mejor le tienes que entrar, le entra mejor el humor, y hay gente que te ve menos serio si entras con humor, y entonces tienes que entrar con otra forma de tratarlo. Es conociendo a la gente, y nunca rompiéndole sus límites. Es lo que he dicho, los principios y los valores es algo que elegimos el mínimo común denominador. No te puedo imponer un principio y si entre tus principios está respetar mi vida privada, eso no voy a poder romperlo nunca. Dime. Hablaste de resistencia al cambio dentro de los equipos, pero no encontraste resistencia al cambio por parte de la organización. Teníamos muchas, pero la suerte es que, mira, hay una cosa que a mí me ha funcionado genial para fuera del equipo cambiar cosas, y es que tu equipo demuestre resultados. Oye, cuando la gente ve que las cosas funcionan, no hay nadie que te dice, no, esto no lo hagas así en el equipo, esto no lo hacemos así. Pues, coño, te estoy demostrando que funciona. Entonces, trabajando en los equipos y haciendo que los equipos funcionen es más fácil, no digo que sea fácil, es más fácil intentar cambiar lo que hay alrededor. Sobre todo porque tienes datos para demostrar cosas. ¿Algo más? ¿Tiempo? Pues muchas gracias.